Te doy gracias porque estar en tu presencia, Señor, Amén. es plenitud de gozo. Estar en tu presencia, Señor, es lo más grande que has dado al hombre. Amén. De experimentar a un Dios verdadero, a un Dios justo, a un Dios misericordioso, Amén. a un Dios compasivo. Realmente, Padre, estar cerca de ti, estar a tus pies, Señor, es un privilegio. Amén. Por eso en esta hora exaltamos el nombre de Cristo, Amén. exaltamos a Jesús, Sí, exaltamos el nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu Sí, Santo en nuestro medio. Amén. Por ello, Padre, ministranos en convicción, en Amén. certeza, que nuestra fe no decaiga, Sí, que Señor. nuestra fe sea Sí, fortalecida a Amén. través de tu palabra. Amén. Tu palabra es nuestra ancla, tu palabra es nuestra brújula, Amén. tu palabra es nuestra dirección, porque Señor. lámpara es a nuestros pies, Amén. tu palabra, Sí, y lumbrera a nuestro caminar. Sí, Señor. Por ello, Señor, consolídanos en tu Amén. palabra. Amén. Queremos, Señor, realmente estar anclados, fundamentados en tu palabra, que Sí, Señor. ningún viento de doctrina ni de pensamiento Amén. de hombre nos haga fluctuar, llevándonos Amén. por doquiera, Amén. sino, Padre, realmente estar fundados Amén. con una fe madura, Sí, Señor. una fe consolidada, una fe en Cristo. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Porque solo tú nos has dado la revelación Amén. de ser la piedra del ángulo de nuestra construcción. Más nosotros, piedras vivas, dice tu palabra. Y nos has dado ese tremendo privilegio, Señor, de ser parte de tu edificación. Amén. Amén. Sí, Señor. Somos parte de tu edificio, de esa arquitectura espiritual. Amén. Gracias, Amén. Señor, porque somos piedras vivas. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ministra nuestro espíritu, Amén. ministra nuestro interior, ministra ese hombre interior que se renueva de Amén. día en día y de gloria en gloria. Amén. Sí, Señor. No nos dejes, Señor, bajar del nivel de la revelación, siempre Amén. estar sostenido, Sí, Padre, en Señor. una palabra viva Amén. y Amén. eficaz, Amén. como lo es tu palabra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 No hay como la palabra del Señor. Amén. Amén. A mí no me afecta si podemos haber 200 aquí, 300, como pueden haber 2. Es estar bajo la promesa del Señor. Sí, sí. Bien. Entonces, estar bajo la promesa del Señor es que Él prometió andar y habitar entre nosotros. Amén. Anda y habita. No solo habita, sino también anda. Amén. No solamente anda, sino que también habita. Él vive aquí. Él Amén. está aquí Amén. con nosotros. Sí, Señor. Bien, es aquí cuando estamos reunidos, es aquí, dice la Escritura, es donde envía bendición y vida eterna. Amén. Es aquí el manantial de vida eterna. Es aquí donde las ovejas vienen a beber del manantial de vida eterna. Amén. ¿Ah? Por eso el salmista decía, me alegré con la historia de este hombre llamado Isaías. Bien, quiero enfocarme en este tema o este mensaje para tener una directriz. Quiero llamarle avivamiento en Galilea. Avivamiento en Galilea. Avivamiento en Galilea. ¿Cómo se va a llamar? Avivamiento en Galilea. Avivamiento en Galilea. Bien, entonces nos vamos a transportar cronológicamente en el tiempo aproximadamente 750 a 800 años antes del Señor, antes de Cristo. Bien, el pueblo de Israel estaba pasando una crisis espiritual, bien, una crisis. Se había mezclado con los pueblos de la conquista allí en Canaán. Entonces, el pueblo de Israel estaba mezclándose con un sincretismo de tener al Dios creador, pero el paganismo se había metido en el pueblo de Israel. El paganismo nace cuando hay costumbres y tradiciones de ciertas costumbres anti Dios, y eso se mezcla con lo que es de Dios,
Y esas mezclas, por supuesto, que hacen mal al pueblo de Dios. Diga conmigo, las mezclas Las mezclas hacen mal al pueblo de Dios. Aleluya. Entonces, por eso Dios nos demanda santidad, nos demanda que nos apartemos, porque Dios es un Dios celoso. Dios nos quiere para sí, dice la Escritura. Nosotros somos la niña de sus ojos, somos el tesoro apreciado, por lo cual Él dio su vida por causa. ¿Cierto? Amén. Entonces, nosotros somos su especial tesoro, dice la Escritura. Entonces, 800 años antes de Cristo, Dios levanta a este hombre y le da experiencias sobrenaturales, profundas, extraordinarias, sobrenaturales, fuera de tiempo. Le da como, por ejemplo, en el capítulo 6 de Isaías, dice que en una visión Dios le abre, le corre el velo y ve a uno sentado en el trono y ve una actividad espiritual de adoración como nunca antes hombre alguno había visto. Amén. Serafines, querubines, seres vivientes, jerarquías y jerarquías angelicales adorando aquel que estaba sentado en el trono. Dice el capítulo 6, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, día y noche, día y noche, día y noche. Amén. La actividad de la adoración, porque digno es aquel que está sentado en el trono. Amén. Amén, Señor. Oh, qué visión de Isaías. Amén. ¿Qué estaba viendo ese hombre? Nunca antes, desde la creación del hombre, jamás alguien había visto algo extraordinario, sobrenatural, profundo. Amén. La experiencia de Isaías. Luego viene otra experiencia y otra experiencia del profeta. Venía el Espíritu sobre el profeta y los cielos eran abiertos y Dios le comienza a mostrar el reino milenial de Cristo. Siempre veía a uno sentado en el trono y veía a uno sentado en el trono, el reino milenial. 800 años antes de Cristo. 200 años después venía la deportación del pueblo de Israel a Babilonia en los tiempos de Daniel. Venían tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Pero allí estaba Dios mostrando a través del profeta, fortaleciéndole, guiándole, orientándole. Y allí siempre vamos a tener a Dios motivándonos, orientándonos, que volvamos, que estemos. Pero el hombre y su corazón siempre desviándose, siempre desviándose. Por eso aquí en el capítulo 9 vamos a leer algo trascendente que le dice Dios al profeta. Le dice: mas no habrá siempre oscuridad, para que la que está ahora en la angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Diga conmigo: tierra de Zabulón, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. y tierra de Naftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Aleluya. Unas tribus como la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí. Un paréntesis para introducir quiénes eran ellos. Zabulón, Neftalí eran hijos de Jacob en el tiempo de Abraham. Abraham fue abuelo de ellos dos. Ellos dos fueron parte de las 12 tribus de Israel, que más tarde se compenetraron en Egipto. Y estas dos tribus descendientes de ellos, aparte de las otras 10, acuérdense que eran 12, entraron a la tierra de Canaán a la conquista. Y cuando conquistaron la tierra de Canaán, la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí
le dieron el lugar entre el mar de Galilea y el Mediterráneo. Si nos ubicamos un poquito geográficamente en nuestra mente, dice la Escritura que estos eran lugares de una profundidad pagana y de olvido al Dios Creador. Eran ciudades idólatras porque se habían mezclado con las costumbres, con el sincretismo del paganismo de los cananeos. Por eso se le llamaba Canaán, porque pertenecían a los cananeos. Tierras paganas, los cananeos tenían a un dios llamado Moloch. Era un oso de hierro gigante, hueco, con sus dos patas extendidas, donde esta gente tomaba a los bebés y se los colocaba sobre los brazos a ese hierro y luego encendían fuego dentro de esa estatua. Los cananeos eran gente terrible. Los cananeos son un tipo de toda la actividad demoníaca que ataca a la iglesia hoy. Cananeos espirituales presionan y atacan a la iglesia de Cristo hoy. Por eso, iglesia, tenemos que estar atentos a las jugadas. No ignoréis las maquinaciones del diablo, de Satanás, para que no gane ventaja sobre vosotros. Terrible, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, tierra en la cual, cierto, la idolatría y el paganismo supuraba delante de los ojos de Dios. Bien, y Dios humilló a estas tribus de Zabulón y de Neftalí por su rebeldía contra el Dios creador. Ellos habían tenido a su abuelo, padre de la fe, Abraham. Tuvieron a Jacob, un hombre que experimentó el cambio de nombre de Jacob por Israel. Pasó de ser un tipo usurpador, pillo, canalla, ahora se llamaba Israel, que significa bendición de Dios. Habían experimentado profundidades de Dios, habían experimentado milagros de Dios, habían experimentado la provisión de Dios. Y hoy daban la espalda a Dios por causa de influencias extranjeras a lo que no es de Dios. La región de Zabulón y Neftalí, una región de Galilea, ¿cierto?, donde habitaban estos pueblos que no adoraban, que no tenían revelación, generaciones contemporáneas, generaciones post, que no tenían nada de Dios, absolutamente nada de Dios. Amén. Pero dice la Escritura aquí, que había una esperanza. Dios dio una esperanza, dio una salida, dio un escape a través del profeta Isaías, diciéndole que este pueblo que andaba en tinieblas vería gran luz. Amén. Amén. No dice va a haber la luz, sino que una gran luz. Aleluya. Y dice que andaba en sombra de muerte. ¿Qué es andar en sombra de muerte? Pero luz va a resplandecer sobre ellos. Luz va a resplandecer sobre ellos. El profeta estaba viendo algo que a lo mejor para Isaías solo veía y después escribía, pero no tenía idea el profeta de lo que realmente estaba viendo o hablando inspirado por el Espíritu. Amén. Porque hubieron muchos justos y profetas que hicieron cosas en obediencia sin entender el propósito de Dios. Amén. Porque en la obediencia la ganancia. está la ganancia. Amén. No en entenderle, sino en obedecerle. Amén. Aleluya. 800 años antes de Cristo, y Dios está mostrando algo espectacular. El profeta Isaías, uno de los profetas mayores, con tal inspiración profética que Dios le revela cada detalle, casi el 90% del ministerio de Cristo del día de mañana. Amén.
Pero había una esperanza para la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Tuvieron que pasar 800 años, experiencia tras experiencia, la deportación de Babilonia, la cautividad de los sirios, la cautividad más adelante de Roma. Pero llegaría el día del cumplimiento del capítulo 9 del libro de Isaías. Vamos a Mateo capítulo 4, donde quiero centrar el mensaje. Esa fue la introducción. El profeta vio y habló y escribió cosas que aún no entendía. 800 años antes de Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Amén. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Lo que estaba viendo el profeta Isaías, hermanos amados, entendámoslo. Estaba viendo un día, y ese día estaba en la agenda de Dios, y lo que estaba viendo Isaías 800 años antes, iba a ser el día más grandioso que el hombre iba a experimentar. Mayor que la visión del trono de los seres angelicales, mayor que la visión del reino milenial de Cristo, mayor que eso sería lo que vendría para la tierra de Zabulón y de Neftalí. ¿Mayor? ¿Qué puede ser mayor que eso? Habacuc en otro tiempo lo dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque la primera fue de manifestaciones extraordinarias, sobrenaturales, en camino del desierto, pero la gloria postrera sería la manifestación de Cristo sobre Israel. La gloria postrera. Después de la tentación de Jesús en el desierto, Lucas capítulo 4, eso lo pueden leer después, también está en Mateo 4, dice que Jesús, en el versículo 12 del capítulo 4, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, oye, cómo enlaza el escritor lo profético con el cumplimiento, es extraordinario. Dice que Jesús volvió ¿a dónde? A Galilea. ¡A Galilea! ¿Qué es lo que había en la región de Galilea? Eran las tierras de Zabulón y de Neftalí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque todo está sujeto al Dios creador. Nada se mueve en esta tierra si el soberano no lo permite. Amén. Dice que volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, Amén. ciudad marítima, en la región de Zabulón Amén. y Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Amén. cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Amén. El pueblo asentado en tinieblas, un pueblo hereje, un pueblo soberbio, un pueblo rebelde. Llega la compasión y la misericordia de Dios a través del Galileo, de un hombre llamado Jesús. Amén. Jesús. ¿Quién llegó allí? Jesús. El verso 16 dice: y este pueblo asentado en tinieblas, estaban sentados en las mismas piernas, en las mismas barbas del infierno. Pero allí llega Cristo Amén. y dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran Luz. luz. Amén. Amén. Diga: Jesús. Jesús. Cristo es la luz, Él es la gran luz, Él es el resplandor de la gloria. Y a los asentados en región de sombra y muerte,
luz Amén. Sí, Señor. le resplandeció. Lo único que necesita el hombre para salir de sombras de muerte, para salir de las sombras de la debilidad espiritual, luz. Luz resplandeciente. Dios es luz. Amén. Si podemos hablar de una definición de Dios, Dios es luz. Amén. Dios es amor. Amén. Sí, Señor. Dios es luz. Por eso en Génesis 1:3 dice, hágase la luz. Amén. Fue la primera incorporación de Cristo, porque por primera vez la luz, esa luz es una luz creadora, Amén. es una luz regeneradora, Amén. es la luz que te transporta de las tinieblas a esa luz admirable. Por eso la Escritura nos dice, despiértate y te alumbrará Amén. Cristo. Amén. Te alumbrará, te alumbrará. Necesitamos luz, necesitamos el resplandor de su gloria, necesitamos que nuestra mente entenebrecida sea resplandecida con la luz del Evangelio. Amén. Sí, Señor. Luz resplandeció. Desde entonces Jesús comienza su ministerio. Amén. Comienza su ministerio en Galilea. Por eso se le llamaba el Galileo. El Galileo. Comienza su ministerio. Dice el verso 17. Desde entonces comienza Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos Se ha acercado. se ha acercado y se cumple lo dicho por el profeta Isaías 800 años antes. Amén. El cumplimiento de los tiempos. Amén. Cristo es el consumador. Amén. Qué tremendo, qué glorioso. Y comienza el mensaje. Dice que Jesús se encontraba al otro lado del río Jordán. Amén. El río Jordán sale desde el mar de Galilea, pero Jesús se encontraba entre el lago y el mar, Amén. en las profundidades de una tierra ajena a Dios, Amén. de una tierra pagana, de una tierra rebelde. Pero allí es necesario que llegue Cristo. Es necesario que llegue Cristo donde hay rebeldía. Amén. Es necesario que llegue Cristo donde no hay luz. Es necesario que llegue Cristo a nuestras vidas. Amén. Dice que estaba a la orilla del mar, región conocida como la Galilea de los gentiles, Amén. ciudad pagana, idólatra, sombras de muerte. La muerte se señoreaba sobre esa gente por su credo. Depende de lo que tú creas, así va a ser también la sombra de muerte sobre tu vida. Amén. ¿Bien? Un pueblo que estaba en profunda oscuridad. Oiga, ¿qué es lo que necesita alguien que está en oscuridad? La luz. Necesita el resplandor de luz en sombras de muerte. Entonces, en aquel lugar Jesús comienza su vida ministerial. Por eso lo que vio Isaías, Mateo 13 dice que muchos justos y profetas desearon ver Amén. y oír lo que vosotros veis y oís. Qué glorioso, qué cosa más grande. Yo no puedo, decía el salmista, no puedo transar, no puedo cambiar, hundir en sus atrios a mil fuera de ellos. Amén. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Amén. Génesis 1.3, Él era. Amén. No es la luz del sol, esa luz que da fotosíntesis a la creación. Estamos hablando de una luz creadora de milagros. Amén. Estamos hablando de una luz que disipa las tinieblas. Amén. Sí, Señor. Estamos hablando de una luz que resplandece Amén. las mentes Sí, entenebrecidas. Señor. Dice que el llamado era
Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que el reino es la luz de su resplandor. Amén. Sí, Señor. El Evangelio, las buenas nuevas, son la luz de su resplandor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Aleluya. Hay que seguirle a él, ¿eh? Amén. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan Amén. 8:12. Luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas nunca la extinguirán. Yo soy la luz del mundo, dice el Amén. Señor. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Hay hombres que aman las tinieblas, las aman, así como nosotros amamos aférrimamente a la luz. Amén. Aleluya. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Amén. Juan 1.5. Primera de Juan 1.5. Aleluya. Esto sí que es tremendo. Marco 1.14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea. Le gustaba ir a Galilea porque veía que realmente los que estaban en tinieblas necesitaban luz. Amén. Iba a Galilea porque allí también encontró a 2, 3 o 4 de los discípulos que más tarde le seguirían en Galilea, eran pescadores. Bien, dice, Jesús fue a Galilea, predicó el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. Creer en el evangelio. Creer en el evangelio. Bien, Mateo 10. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando la luz resplandeciente llega a nuestras vidas, llega a nuestra iglesia, llega al cuerpo de Cristo aquí en la tierra, entonces, porque el reino de Dios se ha acercado, son sanados los enfermos, Amén. resucitarán los muertos, Amén. los leprosos serán limpiados, echaremos fuera los demonios Amén. y daremos gracias de lo que hemos recibido. Amén. Y eso que hemos recibido por gracia también lo Amén. ministraremos. Oh, qué tremendo, ¿eh? Señor. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Siempre va a haber una esperanza. Amén. 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 Si el día de mañana el Señor nos da una iglesia más grande, le vamos a poner tierra de Zabulón. ¿Por qué? Porque estas tierras experimentaron la gloria postrera, Amén. Sí, Señor. experimentaron el acercamiento del reino. Oiga, el hombre está embuido en tinieblas, su mente está oscura, su mente está entenebrecida. Por eso el Evangelio tiene el poder de la transformación, tiene el poder del renacimiento, tiene el poder de transformar de las tinieblas a la luz, de transportar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la mentira a la verdad. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Qué fuerte, ¿eh? Amén. Sí, Señor. Mientras más santidad, menos pecado. Amén. Mientras más verdad, menos mentira. Amén. Mientras más real somos, menos presunción. Porque la presunción es el pecado de este mundo. Su cura. Todos tratan de mostrar lo que realmente no son. Porque encontramos una generación perversa, podrida en sus corazones.
y no reconocen de que el reino de Dios se ha acercado. Amén. Necesitamos hablar con denuedo, decía el apóstol Pablo. Necesitamos proclamar el Evangelio de Cristo, porque no es una religión más, es el poder de Dios, Amén. por el cual no nos avergonzamos, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. ¿Qué es lo que es salvación? ¿Sabe? Voy a compartir esto también. No siempre se traduce la palabra salvación, la palabra griega es soteria, pero no siempre es salvación. También se traduce salud, porque el hombre sin Cristo está enfermo, y más que enfermo, muerto. Pero cuando tú llegas a Cristo, vas a recibir salud. Amén. Tu alma necesita ser sanada y se reflejará en el cuerpo, porque el cuerpo es la exteriorización de lo que está en mi alma. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Por eso el salmista decía: alaba a Jehová, alma mía, porque es necesario ordenar el alma. El alma es traicionera, el alma es emocional, el alma es sensacionalista. Por eso hoy no nos guiamos por el alma, somos gente del espíritu. Amén. No somos almáticos, somos neumáticos. ¿Sí? Del espíritu. Amén. Tenemos que buscar lo del espíritu, tenemos que espiritualizarnos, escuchar mensajes, escuchar adoración, Amén. ocupar nuestro mayor tiempo del día con las escrituras, en oración, estar cerca del Maestro, Amén. que realmente Él alcance Amén. a recibir tu perfume de Amén. nardo derramado sobre sus pies. Vamos a orar. Amén. Señor, gracias, 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 porque tu palabra es tu palabra. Amén. Todo pasará, Amén. mas tus palabras No no pasa. pasarán. Amén. Amén. Gracias por tu verdad. Imprégnanos de tu verdad, imprégnanos del espíritu de tu palabra. Haznos cada día más fuertes. Edifícanos en tu palabra, en tu Amén. verdad. Amén. Santifícanos en tu verdad. Amén. Santifica nuestra forma de pensar, nuestra mente. Necesitamos Amén. ser renovados, Señor. Señor. En nuestras debilidades perfecciona tu espíritu. Amén. Reconocemos que sin ti nada somos. Amén. Sí, Señor Jesús. Nada somos. Amén. Sí, Si Señor. hoy tenemos una identidad es porque el gran yo soy ha sido compasivo y Sí, está en Señor. nosotros. Amén. Sí, Señor. Oh, fortalécenos, Espíritu Santo, cada Aleluya. día. Sí, Señor. Nunca te apartes, Amén. Amén. sino que guíanos y enséñanos a estar muy cerca de ti, Sí, apegadito a ti, Señor. Padre. Sí, Señor. Abrazarte muy cerca, sentir tu presencia. Amén. No queremos ser solo seguidores, sino queremos ser tu morada. Amén. Queremos que tú vivas en nosotros, Sí, Señor Jesús. que realmente seamos templos y moradas Amén. del Dios viviente. Amén. Gracias, Amén. gracias, porque el tiempo está cerca Amén. Sí, y el que ha de venir vendrá Sí, Señor. y no tardará. Sí, Señor. Enséñanos a amar tu Amén. venida, Padre. Sí, Señor. Gracias una vez más, Señor. Gloria a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Amén y Señor. Amén. amén. Amén.